Bueno, vamos a la palabra de esta mañana, que tiene todo que ver con lo que estamos trabajando. Yo creo que ya la mayoría han escuchado acerca de nuestra visión y misión como iglesia Casa de Bendición. En eso hemos venido trabajando estas últimas semanas. ¿Para qué? Habíamos dicho, porque queremos tener claridad de hacia dónde vamos como iglesia. Por eso hoy le hemos titulado al tema dirección y propósito. Todos en la vida necesitamos dirección y propósito, de manera individual y de manera colectiva, como iglesia, como individuos, como familia. Es necesario que la familia sepa a dónde se dirige, qué rumbo lleva, qué propósito tiene. Y obviamente que cada uno de nosotros necesita conocer y saber para qué vive, para qué estamos en este mundo, para qué estamos en esta vida, cuál es la dirección correcta, quién nos la va a dar. Cuando esto no está resuelto en nuestras vidas son vacías. Esto es lo que genera tanta depresión, tanta ansiedad y en muchos casos hasta el suicidio, porque no se le ve propósito a la vida. Porque el propósito no se puede encontrar en sí mismo. Es necesario encontrarlo en Dios, quien nos creó. El que nos creó sabe cuál es nuestro propósito y sabe cuál es la dirección, el rumbo que debemos tomar. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre, si nadie puede tomar ese camino, esa dirección, si no es a través de mí. Se necesita descubrirlo, conocerlo, para tener sentido, darle propósito a nuestras vidas. Entonces el propósito de la vida no es pues tener una familia, o casarse, tener una familia, tener una casa, que vivan bien, que no falte nada, y seguir consumiendo y viviendo para finalmente partir de este mundo. Eso es muy vano, totalmente vanidad. Hay cosas superiores que Dios nos llama a vivir y a disfrutar desde aquí, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estamos buscando, que nuestra congregación tenga claridad de dirección y de propósito, y que lo experimentemos, lo vivamos y lo podamos transmitir a otros. Cuando la gente se desalienta, cuando está sintiéndose que ya no tiene razón de vivir, cuando ha perdido el sentido de propósito, cuando no tiene dirección a su vida, cuando no experimenta la presencia de Dios mismo en su interior. Entonces necesitamos caminar en esto. Por eso es tan importante la visión. Y Dios, que es nuestro creador, como hijos de Dios, Él nos ha dado, desde que Él nos creó, dirección y propósito. Y nos da dirección y propósito en Jesucristo. Esa frase, tómenla muy en cuenta. En Jesucristo. Necesitamos crecer en el entendimiento de lo que significa en Jesucristo. Cada vez que ustedes lean su Biblia, en el Nuevo Testamento, la van a encontrar muchas veces. Es clave entender qué significa para mí, cuál es la revelación de estar en Jesucristo. Porque en Jesucristo hay dirección y hay propósito para nuestras vidas. Y todas las bendiciones que anhelamos y que Dios nos las quiere dar están en Cristo, no fuera de Cristo. Muy importante, tómenlo muy en cuenta y busquen, escudriñen, reflexionen. Queremos crecer en entendimiento. Así que Dios quiere que vivamos por fe, que experimentemos la comunión por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo. Y entonces sí, se confirman todas las bendiciones que Dios ha establecido para nosotros. Que seamos redimidos de la esclavitud del pecado, que seamos limpios, purificados, santificados, que seamos bendecidos y prosperados en todo, que tengamos paz, que tengamos gozo,
experimentemos la justicia y la vivamos. Y la lista de bendiciones es grandísima. Y más que Dios nos puede dar a través de las añadiduras. Entonces, ¿dónde es todo esto? En Jesucristo, con dirección y con propósito. Dios dice en su palabra, en el Salmo 119, 105, ¿cómo dice? Alguien ya se sabe este versículo, que muchas veces lo hemos repasado. Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara. En otras versiones dice: lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Y una luz para mi camino, ¿sí? ¿Sí? Allí hay dirección, allí hay propósito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde? En su palabra. ¿Quién es la palabra revelada, encarnada? Cristo mismo, ¿verdad? Él es el camino, Él es la luz, Él es la verdad, Él es el propósito eterno de Dios, ¿sí? Ese es el entendimiento y la revelación que queremos tener y en Él caminar. Dios tiene un propósito mucho mayor que solamente salvarnos. Dios no solamente envió a Jesucristo para salvarnos, para perdonar los pecados. Esa es una parte, pero el propósito es mucho mayor. Necesitamos tener ese entendimiento para vivirlo, experimentarlo y caminar en él. Dice 2 de Timoteo 1:9, 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿El propósito de quién? De Dios. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tenemos un llamamiento santo, no solamente a salvación, sino a permanecer por la gracia de Cristo, desarrollándonos en santificación. Y esa es la experiencia de la vida espiritual. Y todo esto es en Cristo Jesús. Aquí en este versículo nuevamente dice: según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Cada vez que encuentres en tu Biblia en Cristo Jesús, subráyalo. Vas a ver, te vas a sorprender de todo lo que esto implica. El propósito de Dios, por lo tanto, tiene que estar siempre en primer lugar en nuestras vidas, en nuestro entendimiento y en nuestro estilo de vida. Por eso necesitamos claridad de nuestra visión y misión como iglesia local. Decíamos que la visión y la misión de la iglesia universal de Cristo mismo fue definida desde un principio y esa nunca ha cambiado. Lo que nosotros estamos haciendo es sumarnos. Como casa de bendición colabora a la visión y misión que siempre ha tenido la iglesia, que siempre tuvo Jesucristo. ¿Cuál es esa visión? El reino de Dios. Que el reino de Dios fuera establecido, que todo fuera restaurado en Cristo, que Cristo sea la suma, la reunión de todas las cosas y también de cada uno de nosotros en Él. Hacia allá vamos, ese es el propósito, esa gran visión de la iglesia universal, cómo Casa de Bendición colabora, es lo que estamos tratando de precisar muy bien, cómo nosotros nos sumamos a lo que ya Dios estableció, para que sepamos qué es lo que estamos haciendo como iglesia. Y aquí recuerdo lo que ya antes hemos estudiado, en Proverbios 29 y 18, dice el proverbio, que cuando el pueblo no tiene visión, se desenfrena, ¿verdad? El pueblo sin profecía perece, ¿sí? Porque va sin rumbo, va vacío, no tiene claridad de camino ni de destino. Así que por eso es importante la visión espiritual. Decíamos que profetizar es dar visión espiritual. La visión espiritual siempre habla hacia adelante. ¿Hacia dónde? Hacia adelante. La dirección y el propósito. Así que cuando hablamos de visión y de misión, estamos hablando de caminar hacia adelante con dirección y con propósito, según lo que ya Dios mostró, no lo que queremos nosotros hacer. Vamos a caminar en una visión espiritual según lo que ya Dios mostró. ¿Cómo lo muestra? A través de la profecía, a través de la palabra. Por eso nos estamos tomando de la palabra de Dios en Isaías 54, versículos 2 y 3, que ya lo he estado repitiendo estas semanas.
Isaías 54, 2 y 3. Esta es la palabra profética que estamos tomando para la dirección de la iglesia. Y comienza diciendo el versículo 2, extiende el sitio de tu tienda. ¿Podemos repetir estas palabras? Extiende el sitio de tu tienda. Esta es la palabra clave de nuestra visión y de nuestra misión, de este año y de los que siguen. ¿Cuál es la palabra clave? Extiende, extiende. ¿Repites conmigo? Extiende, extiende el sitio de tu tienda, extiende tu influencia, ve más allá de lo natural, no te limites, no seas escaso a tu entorno, abre los ojos espirituales y comienza a ver lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia y a través de ti, y obviamente en nuestra iglesia. Alarga las cortinas, es decir, una vez que hay la visión y el entendimiento de lo que significa extenderse, dice, vamos a la acción. Alarga las cortinas de tus aposentos, no seas escasa, extiende las cuerdas y refuerza las estacas, porque vas a extenderte a la derecha y a la izquierda. Es decir, ya nos está mostrando un destino y una palabra profética. Te vas a extender. ¿Sí? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Dios. No lo estoy diciendo yo. ¿Quién está diciendo? Dios. Tú te vas a extender. Tu familia se va a extender. ¿Sí? Tu matrimonio se va a extender más allá. Casa de bendición se va a extender. Inevitablemente. Es palabra de Dios que nos está diciendo, esta es la dirección, este es el propósito. Extiéndete, no seas escaso. Te vas a extender a la derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Claro que esta parte específica pues fue para Israel en su momento, ¿verdad? Pero hoy la iglesia está en ese mover a nivel mundial, extendiéndose. La obra de Dios no se ha detenido ni se va a detener. Al contrario, se está refrescando, renovando, se está creciendo en entendimiento. Vamos a ver dentro de poco tiempo una iglesia renovada, transformada, caminando en la verdad revelada del nuevo pacto. Así que, ¿cuál es esa visión? La hemos redactado de esta manera. Nuestra visión es una iglesia extramuros, casa de bendición, una iglesia extramuros, que se extiende y expresa el reino de Dios en todo lugar. No solamente el domingo aquí, sino toda la semana, las 24 horas donde estemos. Allí se extiende y expresa el reino de Dios, libre de religiosidad, transformada por el Evangelio y entendida del propósito eterno de Dios. Si ustedes han observado desde que comenzamos a hablar de la visión y la misión, he estado tocando varias verdades reveladas en la Escritura que no son de uso muy frecuente o común en la iglesia. Es decir, hablar de la revelación del reino, hablar del propósito eterno de Dios, hablar del nuevo pacto, son cosas en las que no estamos muy acostumbrados a escucharlo. Pero esta es la base de realmente el mover de la iglesia en este momento. Caminar en la auténtica revelación del nuevo pacto y en el propósito eterno de Dios. Y todas las demás verdades que tengan que ser entendidas. Necesitamos ir creciendo en este entendimiento y en ello estaremos trabajando. Así que esa es la visión, una iglesia extramuros. ¿Qué? Que se extiende. ¿Qué? Que se extiende fuera de este lugar. Se extiende. Vamos a ver la imagen, Beto. Esta es la visión de iglesia a la que estamos teniendo visión amplia, entendimiento de hacia dónde vamos. Fuera de este lugar, extendiendo las cuerdas, extendiendo las estacas, creciendo la iglesia, creciendo en dimensiones a través de cada uno de nosotros, donde quiera que estemos. ¿Sí? Dice la misión. ¿Cuál es la misión? Extender. Nuestra misión es extender el reino de Dios, edificando y formando hijos
Esa es la parte que tiene que ver con el trabajo de iglesia aquí entre nosotros. ¿Qué hacemos como iglesia Casa de Bendición? Edificar, formar hijos que expresen a Cristo para que Dios sea conocido. ¿Sí? Cada uno expresando a Cristo para que Dios sea conocido, operando siempre como ministros competentes del nuevo pacto. Hijos de Dios capacitados por el propio Espíritu de Dios para hacer las obras que Él ya tiene preparadas de antemano. Amén. Así que la misión principal de la iglesia es manifestar al Hijo de Dios. Esa es la misión principal. Hasta que Él sea todo en todos. Y las acciones y las actividades para lograrlo son competencia de cada uno de nosotros. Somos iglesia y estamos llamados a actuar y a hacer la obra, ¿verdad? Amén. Vamos a ir a Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 18. La primera parte que desarrollé ha sido un repaso. Vamos a entrar a la enseñanza de esta mañana. ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? Colosenses 1, 16 al 18. ¿Lo leemos? Dice el versículo 16, porque en Él, ¿a quién se refiere en Él? En Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Es decir, que cada vez que decimos que en Él fueron creadas todas las cosas, ¿de qué estamos hablando? De todo lo que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Repetimos esa parte. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Por quién? Por Jesucristo. Él ha sido, Él es y será. ¿Sí? Él es eterno. Y todas las cosas fueron creadas en Él, y por Él, y para Él. Y dice el versículo 17, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, hoy todo subsiste sostenido por su palabra. Entonces no solamente fue el Creador, Él es el Redentor, y Él es quien la sostiene hasta el día de hoy. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo Él tenga la preeminencia, o sea, en todo Él sea el primero, en todo Él tenga la cualidad de superior, Él tenga un privilegio elevado por sobre todas las cosas, por sobre todos los seres humanos, obviamente, por sobre todo lo espiritual. La preeminencia es el lugar de Altísimo. Nada hay sobre Él. ¿Sí? Él es superior a todo. Nada hay más arriba. Ningún poder, ninguna autoridad, nada. Todo fue puesto bajo sus pies. Él es la máxima autoridad. Así que aquí estamos descubriendo tanto el propósito eterno de Dios como la manera y la forma en que Dios quiere que su iglesia se desarrolle. Vamos a ver allí una imagen, la del hombre corporativo, Beto. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y empieza a desarrollar lo que es el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? El propósito es, y ha sido siempre, reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuáles cosas? Todo lo que existe, lo acabamos de leer ahí en Colosenses. ¿Sí? Lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, visible e invisible. Todo esto que Dios creó
y que lo puso en las manos de Adán y de Eva para que ellos lo gobernaran y lo administraran, lo perdieron en el momento en que ellos desobedecieron a Dios, ¿verdad? Y en ese momento, pues, el enemigo tomó el lugar de autoridad, ¿sí? ¿Qué vino a hacer Cristo? Cristo vino a restaurar, a recuperar lo que el Adán había perdido y a volver a reunir todas las cosas en Cristo. Él ya vino, Él ya hizo la obra en la cruz, por lo tanto, esto ya fue hecho. Ya todo lo visible, lo invisible y todas las cosas han sido reunidas en Cristo. Ya están en Él nuevamente. Pero dice también que no solamente se trata de las cosas, sino también de la humanidad. Él vino a crear una nueva humanidad, un hombre corporativo semejante a su Hijo Jesucristo. Entonces reúne todas las cosas y también reúne a todos los salvos, a todos los hijos de Dios. Esto es lo que se reúne en Cristo. Se reúne en Cristo. Crear una nueva humanidad. Esa humanidad nueva se reúne en un solo hombre, un ser corporativo, que es la iglesia. Es importante nosotros entender que desde que Dios creó al hombre, no lo creó como un individuo. A Adán lo creó como un hombre corporativo. Adán representa a toda la humanidad. En Adán estaba toda la humanidad. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Adán estaba Eva. ¿Recuerdan cómo fue la creación? ¿De dónde salió Eva? De Adán. Entonces Adán no era un individuo, era dos individuos. ¿Y por qué era dos individuos? Porque Dios quería una descendencia para él. ¿Sí? Ese era el diseño. Creaba a un hombre y una mujer en un solo hombre, que aparecía como un solo individuo, pero para que se multiplicara. Dice, y de ahí, de la costilla de Adán, sacó a Eva y se la mostró a Adán para que ellos dos pudieran crecer, multiplicarse y llenar la tierra. ¿Sí? Esto sucedió, pero ¿qué fue lo que sucedió antes? Que desobedecieron. Y entonces la descendencia que viene después de ellos, en vez de ser una descendencia para Dios, fue una descendencia rebelde a Dios, separada de Dios. Pero lo que yo quiero que tú tengas muy claro es que desde un principio Él creó un hombre corporativo. ¿Sí? No era un individuo. Cuando pecaron, cuando fallaron, comenzaron a vivirse como individuos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Adán acusó a Eva. ¿Sí? En cuanto pecaron y Dios llamó a cuentas a Adán, ¿qué dijo Adán? La mujer que me diste. Entonces, ¿qué pasó? Antes le había dicho él, este es sangre de mi sangre, hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Se acuerdan que primero esa fue la expresión? Es decir, esta es yo mismo. Y después dice, la mujer que me diste. Ya no estaba en él, ya estaba, ¿cómo? Separada de él. ¿Por qué? Por la rebelión, por el pecado. ¿Sí? Allí comenzó el egoísmo, la individualidad. Y esa es la herencia a toda la humanidad. Seres individuales egoístas que solamente piensan en sí mismos. Y que por eso aún en el matrimonio, sin Cristo, sin el Espíritu de Dios, siguen en esa dificultad de poder llegar a ser uno. ¿Sí? Y por eso hay las batallas que hay en cada matrimonio. Porque no es suficiente la atracción física, no es suficiente el enamoramiento inicial, ¿verdad? Se requiere comunión, se requiere volver a ser uno. Cristo vino a eso. Cristo vino a reunir nuevamente a todos en uno. En eso estamos trabajando y descubriendo. Ese es el propósito eterno de Dios. Volver a ser uno en Cristo. ¿Podremos llegar a hacerlo?
¿Podemos ver la imagen, Beto? Aquí está. Entonces, ¿qué hace Dios a través de Cristo? Reunirnos en un solo hombre. Ese hombre es espiritual, ¿sí? Lo que el primer Adán no hizo porque se rebeló contra Dios, Jesucristo lo hace por medio de su sacrificio, de su muerte, sepultura y resurrección. Y entonces en este cuerpo que es la iglesia, Él es la cabeza, como lo acabamos de leer en Colosenses, y todos nosotros somos ¿qué? Miembros de su cuerpo. Estamos en su cuerpo. Si estamos en su cuerpo, ya no somos individuos. Somos uno solo. Uno solo. Es decir, la revelación, el entendimiento que ha de venir a nuestras vidas por el Espíritu es que tú y yo nos pertenecemos en Cristo, en Cristo. Esta es la comunión a la que hemos sido llamados. Todos unidos en Cristo. ¿Se podrá separar el individuo de Cristo? ¿Se puede separar un miembro de nuestro cuerpo? ¿Qué le pasa si se separa? Se muere, ¿verdad? Entonces, somos llamados a la comunión en un solo cuerpo. Esta es la comunión que tenemos que descubrir. ¿Por qué es tan difícil para los creyentes, ¿sí? Los que ya son salvos, los que están en la iglesia, llegar a este entendimiento y vivirlo? Porque estamos luchando contra la carne que sigue siendo egoísta e individualista. Tenemos que descubrir y experimentar el amor y la comunión en Cristo, y esto solamente lo puede hacer el Espíritu en nosotros. Quien nos une a la comunión es el Espíritu de Dios, no es nuestra decisión. Cristo ya hizo la obra, hoy el Espíritu la revela a cada uno de nosotros, no solamente para perdonarnos y salvarnos, sino para integrarnos al cuerpo, para que seamos un solo cuerpo. Dice Primera de Corintios 1:9, Primera de Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quién nos llamó? Dios. Fuimos llamados a la comunión, a permanecer en Cristo. Así que cada vez que vemos las palabras en Cristo, ¿de qué estamos hablando? De comunión. Todas las bendiciones son sí y amén en Cristo. Fuera de Él, no. Ni podemos tampoco desarrollarnos individualmente. Fuimos salvados y somos salvados individualmente, pero no podemos crecer en santificación individual. Tenemos que estar en el cuerpo. Cuando un creyente dice, esto me conviene o no me conviene, oigan bien, cuando un creyente dice, esto me es lícito o no me es lícito, conviene o no conviene, no se trata de mí. No tengo que pensar nada más en mi satisfacción, tengo que pensar en que estoy en un cuerpo. La revelación que Pablo nos dejó en la Escritura es, ¿conviene esto al cuerpo o no conviene? No a mi cuerpo, al cuerpo espiritual al que pertenezco. Es decir, hay una responsabilidad y una corresponsabilidad que compartimos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Es más allá que buscar mis satisfacciones. Porque dice Pablo, todo te es lícito. Todo te es lícito. Nada nos ha sido prohibido por Dios. En comida, en bebida, en acciones que tú realices. Pero tienes que preguntarte, ¿pero conviene? ¿Conviene al cuerpo? Hemos pensado que hablaba nada más de nosotros como individuos. Ya no habla de individuos, habla de un hombre corporativo. Habla de la iglesia. Así lo tenemos que ver. Esta comunión es la que nos comunica el Espíritu Santo. Vamos a ver 2 de Corintios 13:14. 2 de Corintios 13:14.
Es otro de los versículos que confirma esta palabra que te estoy compartiendo. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Quién es quien nos traslada a la comunión? El Espíritu Santo. Cristo vino y realizó la obra, cumplió el propósito. Quien nos lo revela a nosotros hoy y nos lo lleva a entendimiento es el Espíritu de Dios. Y Él es el que nos guía nuevamente a la comunión. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han estado en perfecta comunión. Siempre han estado en perfecta comunión. Cristo vino y cumplió la misión, el propósito, y el Espíritu Santo nos revela a nosotros todo lo que significa esa obra en la cruz. Y Él es quien nos llama a la comunión. Nos lleva, nos guía para que entremos en la comunión con Cristo. Así pues que la comunión implica compartirlo todo. Comunión es participar del todo con los demás. Y el ejemplo que Pablo usa es el cuerpo físico, ¿verdad? Dice: todos tenemos boca y podemos hablar, podemos alimentarnos, pero necesito de los demás órganos. Es decir, mi boca necesita de los oídos, ¿verdad? Necesita de mis manos, de mis oídos, para que escucho y comunico. Si yo estoy sordo, si tuviera mis oídos atrofiados, ¿qué sucede con mi boca? No puedo hablar. Por eso son sordomudos, ¿verdad? Hay un punto allí, estoy hablando de lo natural, ¿sí? Bueno, aquí en el cuerpo, en lo espiritual, uno es boca y otro es oídos. Entonces, la boca necesita de los oídos, la boca necesita de las manos. Cuando tiene necesidad del cuerpo de alimento, ¿quién se lo va a llevar a la boca? ¿Sí? Esto es lo que estamos hablando de la esencia de la comunión. No podemos existir separados de Dios. Ya no somos individuos, somos órganos, miembros de un solo cuerpo y nos necesitamos. Y Dios ha colocado a cada miembro dentro del cuerpo con una función, con un don o varios de manera específica para que colabore con nosotros. Entonces nos necesitamos en este entendimiento y por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que hablar de comunión es hablar de la vida que nos da Cristo mismo a través de su Espíritu y que compartimos con los demás miembros. ¿Sí? Necesitamos crecer en el entendimiento de la comunión para que el cuerpo de Cristo sea una realidad y no una doctrina. El cuerpo de Cristo no es una doctrina, es una realidad a vivir, a experimentar como iglesia, ¿verdad? Esta es la revelación que necesitamos. No podemos vivir sin Cristo y tampoco podemos vivir sin los demás miembros del cuerpo. Entonces tenemos comunión en lo vertical con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y tenemos comunión en lo horizontal con todos los miembros del cuerpo. En esto necesitamos creer, caminar y crecer y extendernos. Así que la esencia, la palabra clave de la visión es: extiéndete, crece, amplía tu visión. Crecer espiritualmente, crecer en conocimiento de Dios y crecer en influencia. El énfasis de la visión y misión que hoy nos da es extenderse, ¿sí? Extiéndete más allá de lo que podemos ver sin perder la comunión. Que donde quiera que estemos, cualquier día de la semana, a cualquier hora, siempre estamos en el cuerpo. Siempre estamos actuando
en esa comunión. ¿Cómo podemos perder la comunión? Pues solamente que decidamos apartarnos de ella, ¿verdad? Así pues que, resumiendo, el propósito eterno de Dios es y ha sido reunir todas las cosas en Cristo para que todas las cosas manifiesten su gloria, lo den a conocer, y crear una nueva humanidad, un hombre corporativo semejante a su Hijo. ¿Quién es ese Hijo? La Iglesia. Y esta Iglesia está llamada a llevar su imagen y a representar su autoridad en la tierra. Estamos llamados a, como Iglesia, como cuerpo en comunión, desarrollar la imagen de Cristo y también ejercer la autoridad de Dios mismo donde estamos. Por eso podemos tener todas las bendiciones en Cristo. Lo que no pudo hacer Adán y en lo que falló, vino a hacerlo Jesucristo, a levantar una nueva descendencia para Dios. Él es el postrer Adán. Él es el que lo obedeció en todo y el que nos justificó y al cual ahora pertenecemos. Estamos en Cristo y todas las bendiciones en Él son sí y amén. Todas las bendiciones en Cristo. Así que casa de bendición, somos juntamente con Cristo participantes del llamamiento celestial para establecer su reino. Y somos colaboradores en la edificación de la iglesia. Todos somos edificadores, todos somos participantes del llamamiento celestial, enfocados a que se cumpla el propósito eterno de Dios en nuestras vidas, en la iglesia y en todo lo que Él ha creado. Así que nos compete a todos, la visión y la misión nos compete a todos. Por eso es importante entenderla, conocerla, entenderla y llevarla a la práctica, caminar en ella. Como colaboradores de Dios, pues estamos llamados a crecer en la revelación, en el entendimiento, para poder ser, como dice la Escritura y como lo veíamos hace ratito, ser competentes, ser ministros competentes de este llamamiento al que Dios nos ha llamado y nos está enviando. Así que la práctica y el desarrollo de esta visión y misión va a ser totalmente fundamentada en la Escritura y fundamentada en el Nuevo Testamento. O sea, hablando de la Escritura, hablamos del Nuevo Testamento, de las cartas del Nuevo Testamento. Sí, lo que nosotros necesitamos hoy es vivir, experimentar todo lo que Pablo y los otros apóstoles ya dejaron revelado y escrito en las cartas del Nuevo Testamento, para que realmente vivamos en el contexto del nuevo pacto. Así que en eso estaremos trabajando. Todos somos instruidos como hijos de Dios de manera práctica en la iglesia. Ha de ser en la iglesia, no fuera de la iglesia. Entonces, aunque todos estamos donde quiera que nos encontremos como parte del cuerpo, necesitamos también estar aquí, ¿verdad? Congregándonos, edificándonos unos a otros, ¿sí? Sí, para que podamos crecer en el conocimiento. Amén. Bueno, hay varias verdades en las que necesitamos ir caminando y viendo cómo se aplican a la Escritura. Estamos hablando de 5 verdades que dan sustento y claridad a nuestra visión y misión. De esto compartiremos el próximo domingo. Estaremos caminando en esas verdades que revelan la Escritura y que dan sustento y claridad a nuestra visión y misión. Solamente quiero dejarles la primera cita que tiene que ver con lo que hemos compartido hoy, que es Romanos 8, 28 y 29. Con esto terminamos. Romanos 8, 28 y 29. ¿Estamos ahí?
Romanos 8, 28, 29. Esta es la primera verdad revelada en la Escritura y que nos da dirección para caminar en nuestra visión, según lo que ya hemos venido platicando. Dice el versículo 28, ahora bien, sabemos. ¿Quiénes sabemos? Todos debemos saber, ¿verdad? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Es decir, los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Ahí estamos incluidos tú y yo, ¿verdad? Los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo te conoció a ti Dios? Desde antes que estuvieras en el vientre de tu mamá. Porque a los que antes conoció, en el tiempo eterno, para Dios no hay tiempo cronológico. Dios es eternidad, sin principio y sin fin. Y nos tiene conocidos a sus hijos desde el principio. No lo alcanzamos a ver cuándo fue ese principio, pero ya éramos conocidos de Él. Dice, Él los ha llamado de acuerdo a su propósito, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Les trazó un destino. Les trazó destino. Les dio dirección. No estamos aquí por casualidad. No estamos aquí para vanidad. No estamos sin propósito. Nos dio destino. También los predestinó. ¿Y cuál es ese destino? Que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, ¿qué está pasando en nosotros hoy? Esto. Estamos siendo conformados. Es con la forma. Se nos está dando la forma de su Hijo. ¿Dónde se nos va a dar esa forma? En la comunión con todo el cuerpo. No individualmente. O sea, por eso no es posible que un creyente diga, bueno, es que yo en mi casa leo la Biblia y oro a Dios y tengo comunión con Él. Puedes tener comunión en lo vertical, pero si no tienes comunión con el cuerpo, entonces no estás creciendo. No podemos crecer individualmente. No podemos estar separados y crecer. Solamente es posible crecer en la comunión unos con otros. ¿Sí? Aquí es donde somos conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que, ¿cuál es la verdad revelada? Que fuimos llamados de acuerdo a su propósito. Tenemos llamado, tenemos propósito y tenemos destino. Hay un rumbo, hay una dirección trazada. Esa es en la que tenemos que caminar para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si nos está moldeando, ¿verdad? Como si estuviéramos en manos del alfarero, ¿sí? Todos hemos visto cómo hacen las ollas, ¿verdad? De barro, ¿sí? Cómo las van moldeando esas obras, cómo las hace un alfarero. Así estamos hoy en Cristo. No es que recibimos a Cristo y nuestra vida es automáticamente transformada. Hay una transformación interior de naturaleza, hay un cambio de naturaleza, pero tenemos que desarrollar el carácter de Cristo. Tenemos que desarrollar el estilo de vida de Cristo en una realidad. Amén. Vamos a estar de pie. Esta es la primera verdad, y en esta verdad estaremos caminando en esta visión y misión que Dios nos ha dado. Casa de Bendición contribuye a que cada uno de los hijos de Dios que fueron llamados de acuerdo al propósito de Dios sea conformado, sea formado por medio del discipulado, por medio de la enseñanza, de la palabra revelada, por medio de la relación unos con otros. ¿Amén? Vamos a estar de pie y vamos a orar. Estos versículos de Romanos 8, 28 y 29 centran en el propósito eterno de Dios, que es lo que hemos estado compartiendo el día de hoy.
El propósito eterno de Dios y la comunión en un mismo cuerpo han sido dos enseñanzas importantes hoy. La primera parte solamente fue un repaso para tener presente la visión y la misión, cuya palabra clave es ¿cuál? ¿Cuál es la palabra clave de nuestra visión y misión? Extiende, extiende. ¿No se nos olvida ya? Extiende. Donde quiera que estés, extiéndete, extiéndete. Amplía tu visión. Ve espiritualmente. Y Pablo dice que el propósito eterno de Dios es conformar un nuevo hombre. Y no se refiere a individuos, se refiere a un cuerpo corporativo que se ha formado a la imagen de Cristo. La imagen de Cristo no será formada solamente individualmente, que sea formada corporativamente, colectivamente. Se forma, se desarrolla en la comunión unos con otros, para que en todo Cristo sea el que tenga la preeminencia, el lugar más alto de gloria, de reconocimiento, por la obra que ya Él hizo en nosotros. Es un acto de gracia. Él es el que hace la obra en nosotros. Él pone el querer como el hacer en nosotros para que se cumpla su perfecta voluntad. Y en esa voluntad estamos caminando hoy. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere en este tiempo para cada uno de nosotros y en especial para el cuerpo en casa de bendición? Que seamos una expresión corporativa de Cristo. Que seamos efectivamente parte de su Hijo, para que Él nos vea como Cristo. Y en Él se cumple todas las promesas que Dios ha hecho. En el antiguo pacto se buscaba la bendición de manera individual. Y la bendición era material, sanidad o bendiciones materiales en el momento. Pero eran todas perecederas. Hoy las bendiciones son eternas. En el nuevo pacto son bendiciones espirituales y son eternas. Y las bendiciones materiales que todos necesitamos son las añadiduras a quien primeramente ha buscado el reino de Dios y su justicia y vive y permanece en Él estando en Cristo. Amén. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra revelada, Señor. Padre, gracias por darnos en este tiempo claridad de visión y de misión como iglesia, Señor, pero también como hijos de Dios, Señor, en lo individual y en lo colectivo, Padre, porque hoy sabemos que no nos llamaste de manera individual, sino que estamos en este cuerpo, en esta iglesia local, con propósito y por una razón específica, Señor: poder crecer, poder desarrollarnos, poder ser conformados a la imagen misma de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque aunque no podemos comprender este llamamiento desde la eternidad, hoy sabemos que es una realidad, Señor, que tú nos has separado del mundo y nos has traído a la comunión con tu Hijo Jesucristo en la luz. Hoy somos hijos de luz, somos hijos amados de Dios, perdonados, justificados, santos, porque nos has separado del mundo, nos has separado de las tinieblas, Señor. Y estamos en un proceso de transformación, de santificación, por la obra de tu Espíritu Santo en este cuerpo donde nos has colocado, Señor, en la iglesia, casa de bendición. Padre, que este entendimiento de tu palabra, que esta revelación que ya nos has dado, Señor, permanezca, de tal manera que despierte nuestra conciencia y podamos vivir cada día sabiendo que no somos individuos, sino que somos parte, miembros de un mismo cuerpo, y que en todo lugar donde estemos, tú estás en nosotros y con nosotros, Señor, y que estemos en la disposición de extendernos, Señor, extendernos a todo nuestro alrededor, siendo luz y siendo sal, para que muchos más vengan al conocimiento de la verdad, Señor. Por todo ello te damos gracias, Señor, y tenemos la confianza y la seguridad de que nuestras necesidades materiales, físicas, de salud,
están totalmente bajo tu control, Señor. Porque a los que tú amas, todas las cosas ayudan para bien, Señor. Los que conforme a tu propósito han sido llamados. Que cada situación, cada circunstancia por la que pasamos, la estás usando para nuestro bien, Señor. Para conformar ese carácter que necesitamos, Señor. Para crecer en la fe, para ampliar nuestra visión, para resistir aún a la tentación y a los embates del mundo, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias porque sabemos que tú obras también como escudo en cada uno de nosotros y nos libras de todo mal, Señor. Que tu palabra abunde abundantemente en la vida de cada uno de nosotros. Que la gracia y la paz de Cristo llene nuestras mentes y nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén.